Soy un político frustrado que se ha convertido a jurista. Si se gastó en 2 años y medio, 450.000 euros en prostitutas, no son 6. ¿Qué conocemos? La puntita del iceberg, por no decir la puntita de otra cosa. Es una carrera de zancadillas la política dentro de un partido político. Y no hay cosa que divida más a un partido que un congreso. ¿Por qué no funciona la justicia como la agencia tributaria o la seguridad social? Porque no les interesa, porque no hay pasta, porque no les interesa. Hay muy buenos jueces, pero son profundamente maleducados y maltratadores con los clientes, con los que tienen que hacer justicia y con los profesionales. Somos compañeros y nos maltratan. Hey, tecnófilos, bienvenidos una vez más a la nave del emprendimiento. Hoy estamos con una persona, un autónomo, aunque nos va a contar un autónomo, un profesional liberal, estuvo metido en política, estuvo metido, bueno, en fin, él es abogado, ya nos va a contar, vamos a hablar bastante de lo que es tu profesión y tal. Se llama Cosca Fernández y la primera pregunta es siempre ¿quién es Cosca Fernández? Un ciudadano del mundo que ha hecho 2 cosas en su vida: estudiar y divertirse, y las 2 con mucha profesionalidad. Adolescencia difícil, fracasado en los estudios. ¿Qué es adolescencia difícil? ¿A qué te refieres con Pues a no estudiar y hacer otras muchas cosas. Me voy a tomar la proteína. No pagan nada estos, ¿eh? Adolescencia difícil en el sentido de travieso y que tenía otras prioridades antes de estudiar, hasta que a los 17 años empecé a estudiar. Y a partir de ahí, pues... Pero travieso dentro de un orden. Sí, nunca estuve detenido. Nunca estuve detenido, pero sí me expulsaron de 3 colegios en 2 años. Wow. Estudié en los jesuitas, me expulsaron, me mandaron para un instituto público, duré 6 meses, después a otro colegio, el Obradoiro, y también me echaron. Es decir, era más travieso que estudiante. Pero siempre había un jesuita, que era el padre García de Dios, muy conocido en la ciudad de La Coruña, que decía: madre, no se preocupe, algún día despuntará. Y a los 17 años empecé a estudiar, hice 3 carreras, soy doctor en Ciencias Políticas, mi primera carrera fue Ciencias Políticas y Sociología, después estudié Derecho, hice un doctorado en Políticas, estuve 10 años en la Universidad Complutense dando clase de Ciencia Política, de la generación de Juan Carlos Monedero, y esta gente, Juan Carlos Monedero se fue hacia la extrema izquierda y yo me fui hacia el PP. Tras 10 años en la Universidad Complutense me llamó Manuel Fraga y estuve en los gobiernos de Manuel Fraga como delegado de presidencia, hasta que vi que no se podía solo vivir de la política y que tenía que tener una profesión, y llevo unos 15 años dedicado exclusivamente al mundo del derecho, donde soy autónomo sufridor. Los abogados somos autónomos y además tenemos, de eso podemos hablar después, tenemos una doble cualidad. Es que tenemos una mutualidad que nos ha arruinado y que es una auténtica estafa. Podemos pagar a la seguridad social. La mutualidad de abogados, que se llama... Mutualidad de abogados. Mutualidad de abogados. Que está prácticamente en quiebra. Es una estafa. Es una estafa porque tenemos compañeros abogados que después de 40 años de ejercicio se quedan con una pensión de 800 euros. De hecho, está en profunda crisis y todo el mundo... como autónomo cualquiera. Y todo el mundo se está pasando a la seguridad social, es en la llamada pasarela. Entonces, el colectivo de abogados ha sido profundamente engañado por la mutualidad de abogados y ahora hay un conflicto abierto muy importante. Afortunadamente, la pasarela, desde la mutualidad hacia la seguridad social, son años cotizados. Lo que sucede es que la mutualidad es capitalización, es decir, tú cobras lo que vayas poniendo como si fuera un ahorro frente a la seguridad social, que paga independientemente de lo que hayas acumulado en cotización. Entonces soy un autónomo sufridor que no tiene garantizado su futuro. Bien, has hablado de 2 personas, Monedero y Fraga. Dame 2 frases, una sobre Monedero y otra sobre Fraga, para definirlos. Monedero: orejeras ideológicas no racionales. En 2 palabras. Orejeras ideológicas no sí, racionales. Es decir, una persona que ha leído mucho marxismo, mucho teoría comunista, pero que no ha sabido interpretarla y por lo tanto lee con unas orejeras ideológicas sin capacidad de crítica. He tenido la oportunidad de vivir con él en un piso alquilado, éramos los 2 profesores de la Universidad Complutense y alquilamos una casita en Segovia donde íbamos a pasar los fines de semana. Tal cual ha salido recientemente en la prensa, era así: salíamos a tomar unas copas con chicas y era un auténtico baboso.
Flojera pélvica. Entraba a 100 y una caía. Y los que estábamos con él nos daba vergüenza ajena el comportamiento que tenía hacia las chicas, que estábamos hablando de veinteañeras. Y veintitantos años después sale en el mundo de la prensa su comportamiento. Y así entrenó a su Padawan, ¿no? Al querido Coletas, ¿no? Correcto. Yo con Coletas no coincidí, es más joven, que soy de la generación de Juan Carlos Monedero, estudiamos juntos, hicimos la tesis doctoral juntos y compartimos departamento de ciencia política juntos. Orejeras ideológicas. Pero no es más bien un postureo para vivir de eso. Me sacaste la palabra de la boca, es absolutamente un pose. Porque el marxismo está caduco. Más allá de una novela de ficción, es que no hay ningún país en el mundo que haya funcionado. Es que además se malinterpreta, porque el marxismo no es una ideología, el marxismo es un método de análisis social, que lo han convertido en una ideología, por cierto, la ideología que más muertos ha producido en la historia de la humanidad, el comunismo. La ideología salía del... Entonces, si no ha triunfado en ningún país en la historia, pues te dice mucho de ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? Ante una ideología perversa y que no, desde luego... Yo me quedo con el marxismo de Groucho. De Groucho Marx, efectivamente. Y además, si no nos vale este marxismo, tenemos otro, ¿no? Correcto. Es postureo puro y duro, ¿no? Y además, a mí me molesta mucho la posición de los comunistas, de los marxistas, porque parece que los que no son marxistas son fachas. Y parece que votantes del PP, de centro-izquierda, que quieren acabar con las mujeres, quieren acabar con el medio ambiente, que son violentos, que quieren pisotear a los obreros. Es que cualquier empresario, y tú lo sabes perfectamente, lo que quiere es la felicidad de sus trabajadores, porque el rendimiento y la felicidad de sus trabajadores... Entonces, no he conocido nunca ningún empresario que quiera acabar con sus obreros. ¿Vale? Podrá haber personas perversas, los hay taxistas, curas, profesores, políticos y seguramente empresarios. Pero el empresario lo que quiere es la felicidad de... Correcto. Vamos, eso no lo dudo, ¿eh? Además, lo que no puedes es coartar la libertad de que una persona trabaje más y gane más. Es decir, claro. ¿Por qué tienen que ser todos iguales? ¿Por qué tenemos que igualar a todo el mundo por abajo? Y ya me gustaría a mí tener que trabajar 37 horas a la semana. Quizás los hago en 2 días. Manuel Fraga. Manuel Fraga. Capacidad, talento y carácter. Una mente privilegiada. Las 3 Cs. Sí, una mente privilegiada. Curso CCC. Capacidad, carácter y carácter. Capacidad, carácter y no me acuerdo ya... Criterio. Y, desde luego que criterio. Personaje del siglo XX. He tenido la fortuna de trabajar a su lado y he aprendido mucho. Difícil trabajar con él, pero una capacidad de trabajo asombrosa. Personaje del siglo XX, demócrata dentro del franquismo y una de las personas que ha ayudado más a la consolidación de la democracia en tanto en cuanto ha sabido unir a personas que no eran muy demócratas en un partido demócrata que era por aquel entonces Alianza Popular, y la democracia le debe mucho. Y yo estoy muy agradecido, es una de las personas que me ha mucho influenciado en mi forma no solo de ser, sino también de trabajar. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Estuve 3 o 4 veces con él en cuestiones, bueno, de empresas y tal, pero sobre todo viví mucho su manera de hacer, porque venía por el Club Financiero de La Coruña, por el Club Financiero Atlántico, mal logrado club. Mandamos aquí un saludo a los que se lo cargaron. Gracias, muchas gracias por haberoslo cargado. Muy amable. Gracias a eso hoy tenemos Nordés, pero no tenía por qué existir Nordés. Donde antes estaba Leima, fábrica de leche, leche, donde cuando éramos niños íbamos de excursión. Yo iba a cazar ratas. Había unas ratas blancas así de grandes. Y la sigue habiendo ahora, ¿no? Ahora mismo ha vuelto la rata. Correcto. Nada, reiteramos las gracias a los que os habéis cargado el Club Financiero Atlántico. Nada, desde aquí tenéis toda nuestra patata con vosotros. Que cada vez que paso por allí me acuerdo de todos vosotros. Y espero que os pase lo mismo que le hicisteis al club, nada más que eso. Entonces él venía, bueno, por supuesto venía antes la Guardia Civil. En aquel momento la Guardia Civil
tenía la atribución de la escolta de él, hacían un reconocimiento, algunas veces traían un perro de explosivos, otras tal, y yo siempre me he llevado bien con las fuerzas y cuerpos del Estado y tal. Bueno, Manuel y tal. Entonces llegaba él con su séquito, que no era muy grande, es decir, la cuarta parte de cualquier otro de otro sitio. Lo imprescindible. Lo imprescindible. Llegaba y eso sí, venía directamente como un Miura al salón donde iba, a hacer su rollo, que generalmente eran reuniones privadas, no vamos a desvelar con quién, pero bueno, con empresarios, gente de la prensa, gente de tal, ¿no? Salón privado y tal. No sé lo que hacía en el salón privado ni lo que tal, pero eso, lo que sí sé es que con puntualidad británica, después de comer, bajaba a la biblioteca del club, donde se apostaba en la puerta un guardia civil, y se dedicaba sus 24,3 minutos, que no recuerdo qué tiempo era, pero lo digo como un chiste, y se echaba una pequeña siesta sobada, sí. Y automáticamente, no, ya decía el guardia, está a punto, y tal. De repente, ¡ras!, aparecía por la puerta, y con aquella cojera que tenía, iba como un misil. Y estuviera con quien estuviera, a las 12 de la noche se levantaba y se iba. Exactamente. Tal cual. No había cena en la que se quedase más de un minuto. Se levantaba muy temprano. Estuviera con el rey. Hombre, encendía las luces del Senado. Ya siendo mayor. Llegaba antes que los propios vederes del Senado. Joder. Un personaje del siglo XX. Un ejemplo a seguir y Monedero un ejemplo a no seguir. Tal cual. En lo personal y en lo ideológico, sin ninguna duda. Lo ideológico desde luego. Pero yo luego, mira, yo conocí a Julio Anguita, no voy a decir conocí, estuve en algunos eventos, tuve la oportunidad de escucharle en directo, y yo me saco el cráneo. Es decir, yo era un tío, joder, que se creía lo que decía. Sí, sí, ¿no? sí. Luego estaba equivocado, pero se lo creía. Y eso es... Respetamos. Respetable. Absolutamente. ¿Pero dónde quedó esa gente del comunismo? Creo que no hay ninguno, ¿no? Yo no conozco a ninguno. Acuérdate de los sindicalistas de verdad, que realmente trabajaban y que dedicaban su tiempo al sindicato. Nicolás Redondo, aquellos, los clásicos. El de la mina, aquel, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Aquel que se fue de la mina y volvió otra vez cuando lo dejó. Bueno, gente muy respetable, tío, y eso todo se acabó. Dime un político que te ponga los pelos de punta actualmente. Antes, yo cuando era niño me gustaba mucho la política, yo iba a ver a Santiago Carrillo, me ponía los pelos de punta, Felipe González, Blas Piñar, Manuel Fraga, Alfonso Guerra, todos. Todos eran políticos de verdad. Hoy vas a un meeting y no ves nada más que marketing y del malo. Ayer estuve en un evento, es que no, me va a joder un poco decirlo porque era un evento de un medio para el que escribo y tal, y es buena gente y tal, ¿no? Pero bueno, esta camarilla política, todos allí apostados en la puerta del lugar donde ocurrió, esperando a que llegara el presidente de la Xunta, al cual le tengo respeto y que no tengo nada que decir contra él, me parece una persona seria y una persona diligente, ¿no? Allí hacen sus corrillos, sabiendo que se apuñalan entre ellos, no voy a contar quién, pero están allí, unas el otro, el de la moto, tal, todos allí expectantes a que caiga tal, ¿sabes? Me parece, y luego, bueno, en fin, que me da, no sé, me da un poco de tristeza, porque la política se ha convertido en una profesión, ¿no? En una profesión... Y debería ser un servicio público. Correcto. ¿Y quiénes van a esa profesión? Los mediocres. Los mediocres. Los buenos... ¿Tú puedes creer? ¿Qué opinas de esto? El presidente del gobierno de España puede ganar 80.000 pavos al año, o lo que gane, que son 70, 80, no sé cuánto es. ¿Tú crees que eso es un poco...? Uno de los puestos mejor pagados, ¿no? Joder, sin ninguna duda. Debería ganar como un CEO de la mayor multinacional española. Es decir, ¿cuánto gana ahora mismo? Bueno, iba a decir ahora esto, no sé, el de Inditex. ¿Cuánto gana? O Pablo Isla, ¿cuánto gana? Pues tendría que ganar así, con un fijo y un variable. Es decir, ¿y el variable referenciado a qué? Pues al PIB per cápita, al déficit, al no endeudamiento, a las cosas que tienen que ser, joder, ¿no? ¿O qué? Está claro, pero se ha convertido en una carrera de mediocres en donde todo lo haces para poder sobrevivir y la lealtad sirve nada más que para pagarte las habas. Todo lo demás es importante. Lo estamos viendo, gente que desde niño entra en política para hacer dinero y no con vocación de servicio público. Esto lo estamos viendo en todos, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro-izquierda, ¿no? Y es lamentable, porque la vocación de servicio público de los
personajes políticos de los que te hablaba antes no estaban allí por dinero. Manuel Fraga, yo sé cómo murió, con qué herencia murió, un chalet en Perves, porque ni siquiera la casa en la que vivía en Madrid era de él, que era una casa de la Universidad Complutense, que había casas para los catedráticos. Entonces murió pobre después de tantos años. Sí, no creo que le moviera el dinero no, a ese tipo de gente. No. A los ninguno, que estaban a su alrededor, sí, algunos sí. Claro, ya los conocemos. Luego a algunos se les vieron las fauces. Correcto. Y me parece que le pasó lo mismo a Aznar, ¿eh? Yo no tengo nada... Aznar me parece un tío serio, una persona comprometida. El otro día vi no sé si lo viste tú, un documental sobre Perejil. Sí, efectivamente. 3 capítulos. Y me parece que, joder, había gente de altura, coño. El propio Trillo. Él, pues oye, ¿se han equivocado? Sí. El que no toma decisiones no se equivoca. Aznar supo acertar en rodearse de mejor gente que él. Sí, sí. Frente a Sánchez, que solo se ha rodeado de mediocres, ¿no? Y cuanto más mediocres, mejor, porque así los puedo dominar más. ¿Que se equivocaron la gente que estuvo alrededor de Aznar? Bien, pues por lo supuesto, pagarán. Lo pagarán. Pero es que ahí está la raya, ¿quién la marca? La raya la marca la ley, ¿no? La traspasas, tal cual. Tienes que asumirlo. Mira, como que eres un político frustrado o un jurista vocacional. Soy un político frustrado que se ha convertido a jurista. ¿Por qué? Yo dejé la política, bueno, pues porque tenía que tener una profesión, había dejado la universidad, etcétera, pero lo voy a contar muy brevemente y lo vas a entender. Cuando se va Manuel Fraga hay un proceso de sucesión en el que se presentan varios candidatos. Núñez Feijóo, el que fue consejero de Pesca, estaba Cuiña y estaba el catedrático de Economía de Lugo, José Manuel Barreiro. Sí. Manuel Fraga me llama a su despacho, yo era su delegado de presidencia, estaba creo que de secretario provincial del Partido Popular, me llama a su despacho y me dice: o meu candidato é José Manuel Barreiro, ponte na Coruña a axudalo. Y yo sabía que Alberto Núñez Feijóo era el mejor candidato de los que había ahí, pero mi lealtad a Manuel Fraga me dice: ponte a trabajar para José Manuel Barreiro, que es mi candidato. Había un congreso, me pongo a trabajar en La Coruña para él, le consigo el 40% de los votos, no era nadie José Manuel Barreiro en La Coruña, le consigo el 40% de los compromisarios y 2 días antes del congreso, Manuel Fraga decide que José Manuel Barreiro y Alberto Núñez Feijóo se fusionan y los que estábamos apoyando a José Manuel Barreiro quedamos con una patada en el culo. ¿Por qué? Porque habíamos apoyado al candidato contrario Entonces, esto es la política. Y en ese momento dije: me voy de aquí, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, si hubiera... Eso te marcaría para toda la vida. No, claro, simplemente te pone una estrellita. Sí. Te pone una estrellita, ¿no? Si tú has trabajado para el candidato que sabes que no es el mejor y que va a ganar el otro, pero por lealtad a tu presidente, que te llamas a su despacho y te dice: ponte a trabajar para este, claro, los que quedan colgados es el equipo que hemos formado, ¿no? Claro, y eso sí que te deja una esquinita, una estrella que te marca. Si yo hubiera optado por Alberto Núñez Feijóo, que era lo que tenía que haber hecho, pero por lealtad no lo hice y no me arrepiento, seguramente hoy estaría ahí en el entorno, sin ninguna duda. Muy bien. Fuiste presidente de Nuevas Generaciones del PP. Fui fundador de Nuevas Generaciones cuando, antes de que existiera incluso Alianza Popular, en La Coruña, en Cantón Grande 6, muy conocido, otros niños iban a jugar al parque y yo iba a recoger pegatinas y panfletos políticos y iba a la sede de Alianza Popular y era tan pequeño que no le llegaba al 6º del ascensor y tenía que bajar a abrirme José Manuel Romay Beccaria, María Victoria Fernández de España y Fernández de la Torre o José Antonio Trillo y López Mancisor, es decir, los fundadores del partido en esta época. Y mi infancia era... no le llegabas al timbre. No le llegaba al timbre e iba a jugar al partido. Y esto todavía me lo recordó hace poco José Manuel Romay Beccaria, ¿no? Otra persona ilustre, capacitado y... Bueno, ha sido un tío muy influyente, quizá el que más, ¿no? El que más. Alberto Núñez Feijóo está ahí gracias a él. Aznar llegó ahí gracias a él. Mariano Rajoy llegó ahí gracias a él. Es decir, era un jefe de recursos humanos. Era un buen... Carlos Negreira lo cogió a él también cuando era consejero de Agricultura, ¿no? Y Alberto Núñez Feijóo también en ese momento. ¿Y sigues teniendo el carnet del PP? No, he dejado la política radicalmente. ¿No militas? Sí, pero no por nada. Soy votante del PP, soy gran defensor del Partido Popular, pero creí que
teniendo un despacho profesional de abogados era mejor no tener un carné político. Y ayer vino, por ejemplo, una clienta lo primero que me dijo es, lo primero que te tengo que decir es que he sido concejala de Marea, he visto tu currículum y no tienes ningún inconveniente. Yo, ¿cómo voy a tener algún inconveniente con hablar contigo? Y acabó la conversación con muy buena relación. Es decir, claro. Mira, ¿y por qué no? Claro, pero muchas veces, esto es la política, los enemigos están a tu lado y los mejores amigos los he tenido en partidos de enfrente, ¿no? Aquí en La Coruña, el Partido Socialista o incluso en el BNG. Recientemente he ido a comer con Carlos Aymerich, uno de los líderes del BNG, sí, con los que tengo y mantengo muy buena relación. Y no siempre mantengo muy buena relación con tus compañeros de partido. Los enemigos están dentro y cerca. ¿Quién te hace daño? El que está cerca, el que está lejos. Sí, sí, el que te tiene el fuego amigo, ¿no? Tal cual. Que se lo digan a Feijóo, por ejemplo, lo de fuego sí, amigo, sí, ¿no? Sí, sí. Pues esta semana pasada tuve una comida el viernes, una cena con mis compañeros del instituto. Yo estudié en el Instituto del Viña y del barrio de la Estación. Y tengo, claro, hay de todo como en botica. Pues hay un funcionario de prisiones, hay un funcionario de aduanas, hay un vigilante, un guardia de seguridad, hay un director de cine, hay un tal. Entonces, claro, el director de cine es de la camarilla progre, ¿no? Y uno de los otros, no voy a decir quién para no tal, además este lo lleva a gala. Los otros pues son gente pues más o menos como yo, liberales, gente que ve las cosas y tal. Y hubo un enfrentamiento de cojones, ¿eh? Pero de y tal, y tú más, y tal. Yo allí, en la partida de ping-pong. Pam, pam, pam. Pero, macho, terminó. Nos fuimos para casa, nos despedimos y a besos y abrazos. Y se lo dije a los dos, le dije, habéis dado un ejemplo, a pesar de que pues lo hacíamos de pequeños, ¿eh? Es decir, nosotros en la calle discutíamos de todo, porque eres un mongol, tú eres tonto, el otro, porque hiciste esto, te llevaste a mi novia y tal. Pero al final siempre hay ese punto de entendimiento más allá de la política. No tiene que ser así la política. Es así, es que debe ser así, o debería ser pero así. No es. No lo es. Qué desgracia. No sé. Es una carrera de zancadillas la política dentro de un partido político. Y no hay cosa que divida más a un partido que un congreso o que unas primarias, porque te obliga a posicionarte con alguien, sí. Y los perdedores quedan discriminados. Totalmente. Seas bueno o seas malo. Bueno, salvo con Sánchez. Pachi López, tal. Los fue recuperando. Lo fue recuperando, pero ¿por qué? Por interés, nada más. Hombre, por interés. No por hacerles un favor. No, tal cual. ¿Y tuviste ofertas de otros partidos políticos? No sé, sí, tuve sí. Del entorno de Mario Conde, de Ciudadanos. ¿Qué opinas de Mario Conde? De Vox y sobre todo de nuestro querido amigo Unión Coruñesa. ¿Qué opinas de Mario Conde? He cenado con él. Obviamente no es amigo, es conocido. He tenido la ocasión de cenar con él. Creo que es muy buen empresario, mejor banquero y que han ido a por él sin ninguna razón. Mira, lo decía él en una conferencia recientemente. Solo unos meses antes de que me interviniera en el banco, JP Morgan invirtió en mi banco 400 millones de los hoy euros. Si JP Morgan invierte en mi banco, no debería estar tan mal. Fue una decisión política del entonces ministro de Economía y hoy Banesto hubiera sido un gran banco. Y creo que han ido a por él. ¿Por qué? Porque cuando no estás en mi corriente y no lames por donde yo paso, a ti voy. Y muchas veces hay que buscar chivos expiatorios para decir, mira qué socialista soy, que he intervenido un banco. Así no pienso lo mismo de Rumasa. Rumasa sí que debería haber sido intervenido porque sí. había... Son dos personajes diferentes. Totalmente. Había ingeniería y fontanería financiera, etcétera, pero en Banesto no. Yo no sé si te leíste el libro de Conde, El Sistema. No, no lo leí. Bueno, pues en El Sistema habla de las tres patas de la banqueta en la cual está sustentada el país, ¿no? Entonces, él le tocó las pelotas a las tres. Correcto. La pasta, la política y la prensa. Y en la política, la monarquía también. También, hombre, eso es política. Entonces, le tocó las pelotas a los tres y no interesaba, y fueron a por él. Correcto. Evidentemente, es un tío muy listo, hay que ver
Hay que ver, yo soy un gran consumidor de podcast, no es porque yo haga uno, que el mío seguramente será el peor, no por los invitados, sino por mí, pero te quiero decir que yo he escuchado varios podcasts de él hablando horas. No, el podcast, la ventaja que tiene es que esto no puede existir en el mundo multimedia, en el mundo de los medios. Esto es una conversación... Esto es libertad. Claro, cuando Jordi Wild le hace un tercer grado, entre comillas, a alguien, dura 3, 4 horas, Pérez Reverte, ¿cómo lo hemos conocido? Pues yo, que es una persona a la que admiro, gracias a sus podcasts. Entonces, en el libro este de Conde, él habla perfectamente de cómo funciona el sistema. Cómo cuando tocas una pata se tiene sinergia con la otra, y cómo funciona. Y se entiende perfectamente, hasta lo entiendo yo. Sin ninguna duda. Y tú has estado ahí en el sentido político y ves cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahora nos estamos enterando también de muchas cosas que están pasando, ¿no? Pero solo nos enteramos de la punta del iceberg. Solo lo que sale a los medios de comunicación es la punta del iceberg. Si supiéramos toda la verdad... Bueno, los periodistas tienen mucha información que no dicen. Esta mañana, en un medio, el periodista de prestigio decía bla, 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 pero hasta aquí puedo leer porque si lo cuento todo, mañana tengo que ir al juzgado a declarar. Correcto. Porque no tengo pruebas. Ellos saben, joder, es decir, por ejemplo, no sé, hay cosas que, lo de las saunas de este hombre y todo el rollo, esto se sabe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente no daba el paso por miedo o por lo que sea, ¿no? Porque no hay libertad. Porque no hay libertad, claro. Su mujer, Begoña, iba a recoger la pasta. Era la cajera de los puticlús, llamémosle. Sí. Y este señor, el que soy presidente, le acompañaba en algunas ocasiones. Y hay algún yerno que no sepa lo que hace su suegro. Sí, joder. Bueno, sobre todo si le paga el piso. Y estamos hablando de 4, 5, 6 prostitutas de José Luis Ábalos. Por cierto, le he ganado un caso importante. ¿Ah, sí? Denunció a un periódico con la tal Andrea, porque salió una foto, cogimos el periódico del que soy abogado, Alerta Digital, es un periódico andaluz, pero es digital, publicó una foto en la que Ábalos estaba como una prostituta jovencita y titularon de forma irónica José Luis Ábalos cogido a lo Bart Simpson por una barriga que tenía, que estaba de perfil, cogido a lo Bart Simpson con una fulana en Ámsterdam que podría ser su nieta. Le denunció, le pidió vulneración del derecho al honor, 30.000 euros, juzgado 55 de primera instancia de Madrid, y le dice la jueza, don José Luis, ¿derecho al honor? Y entonces, si se gastó en 2 años y medio, 450.000 euros en prostitutas, no son 6, las 6 que pudieron haber salido. ¿Qué conocemos? La puntita del iceberg, por no decir la puntita de otra cosa. La Carlota se enrolla que te cagas. Las sobrinas. Entonces, es un auténtico escándalo. No tenía mal gusto, las chicas eran aparentes. En fin, bueno, las chicas no tienen la culpa. No, desde luego que no. A ver, tampoco eran unas hermanitas de la caridad, está claro. Eran unas profesionales, yo no creo que nadie las obligara. Cuando estaba en Teruel no le valían y tuvo que traer una furgoneta con 7 chicas de Valencia, ¿no? Y luego reventaron el parador. ¿Para qué? Living Las Vegas. Mira, una pregunta. ¿Tu especialidad como abogado cuál es? Hiciste algo de penal, ¿no? Sí, vamos a verla. Yo, en realidad, empecé como especialidad Derecho Bancario. Y la vida te va colocando por otros sitios. Empecé a coger algún caso de penal, de relevancia, los fui ganando, empecé a ganar casos potentes en penal y ahora la vida me ha colocado en el derecho penal. Por lo tanto, soy abogado generalista, pero hoy se puede ser abogado generalista. Mi padre, para conseguir una sentencia del Tribunal Supremo, tardaba 15 días. Yo hoy tardo 15 décimas de segundo. Entonces, lo que hay que tener es la capacidad de trabajar y de preparar, porque hoy la información la tienes en el móvil, la tienes, y ya con la inteligencia artificial. Yo ya he empezado, desde hace un año tengo en el despacho muy implantada la inteligencia artificial y trabaja como 6 abogados. No te puedes fiar, hago las cosas, me las corrige, me las completa y otras veces le digo que me las haga, pero hay que revisarlo todo. Pero sinceramente, la inteligencia artificial aplicada al mundo jurídico trabaja como 6 jueces. Hace sentencias, yo estoy hablando de inteligencia artificial de pago, en la que le hago un planteamiento, le subo los archivos, me voy a fumar un pitillo, vuelvo y lo tengo todo hecho. Ahora tengo que revisar todo. Recientemente salió publicado, condenado un abogado por presentar un escrito citando 18 sentencias falsas. Es decir,
había hecho el escrito solo con inteligencia artificial, la inteligencia artificial se había inventado sentencias, no lo revisó y le pusieron una multa. Entonces hay que revisarlo todo. De hecho, cualquier escrito que yo pongo por inteligencia artificial le digo, verifica que existen estas sentencias. Claro, eso... Pero increíble. Yo, por ejemplo, yo todo lo que... Cuando, por ejemplo, yo me siento aquí contigo y yo le pido a Clarís, Clarís es mía, ¿no? Le digo, Clarís, prepárame, voy a sentar con Cosca Fernández, es una persona tal, papá, le hago un perfil, le hago un prompt, lo que se llama, y tal, ¿qué me recomiendas que le pregunte, no? Sí, sí, tal cual. Y entonces le digo, bueno, estudia su currículum y vamos a preguntarle cosas que sean interesantes y tal. Dale este tono, dale este el otro, tal. Y me lleva, pero es que me lleva 5 minutos, ¿eh? Es decir, lo hace de puta madre. Es decir, que diga lo contrario... Solo la inteligencia artificial no funciona. No. Sobre todo inteligencia natural. Y la combinación de las dos es el, y si eres idiota, es el siglo XXI. Y si eres idiota no te lo va a arreglar, exactamente. O incluso te potenciará el idiotismo. Mira, luego hablaremos, es decir, vamos a hablar un poco de los abogados, ¿no? Yo tengo mi opinión. Parte de la base de que yo en el año 2008-2009 tuve muchos problemas económicos, lo pasé muy mal, prácticamente me arruiné, no, pero casi, y tuve en tropel... Que te tuve enfrente en aquella época. Es verdad. Bueno, defendía la otra parte. ¿Y quién no? Pero con mucho cariño, con y lo sabes, cariño. No voy a mencionar no? la concejala rubia de la que estoy pensando. De Cristina, no, y que tengo buena relación con ella. Yo también, no, es muy buena chica, maja, pero en aquella época te tuve enfrente porque Cristina es de... Pero escucha, es que en aquella época todo pasaba por los juzgados, porque ya no tenías otra manera de comunicarte, es decir, al juzgado. Entonces yo, que tuve muchos problemas, muchísimos problemas, civiles, penales, de todo, porque cuando un banco no cobra por lo civil, intenta cobrar por lo criminal. Sí, sí. Luego tienen todo el dinero del mundo, tienen toda tal, y si te acompañas, en mi caso, con un psicópata que tuve como socio, que me arruinó la vida, hizo cosas que como decía en Blade Runner, he visto cosas que no creerías. Y que estamos hablando de una crisis 2008 comparable a la del 29. ¿Me explico? El crack del 2008. Que duró fácil hasta el 15. Es decir, estamos hablando de muchos años. Si no hay coletazos todavía. No hay coletazos todavía. Todo ha cambiado. La última sentencia de uno de mis problemas, quizá el más gordo que tuve, la tuve en el 2024. Del 2009, perdón, del 2009, es decir, 15 años después. 15 años. Eso no es justicia. No. La justicia sí tiene que ser lenta porque tiene que dar seguridad, pero cuando es tan lenta ya no hay justicia. ¿Cómo reparas el daño? Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, aquello de los juicios rápidos y tal, nada, marketing y nada más. En Estados Unidos sí que hay justicia rápida. Sí. Y hoy, con los medios que hay, con la inteligencia artificial y si dotas de tecnología a los juzgados... Pero hay tecnología en los juzgados. No. Y en la agencia tributaria sí. ¿Por qué? Sí, hombre. Pregúntaselo a Montoro. ¿Por qué no funciona la justicia como la agencia tributaria o la seguridad social? Porque no les interesa, porque no hay pasta, porque no les interesa. Y si no hay justicia, no hay democracia. Y si no hay justicia, no hay igualdad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una de las patas del sistema que nos hemos creado, la justicia. Sin Montoro fue el artífice de montar en este país un régimen de terrorismo fiscal. Absolutamente. Es decir, esta mañana hablaba en unas tertulias, a raíz de lo de Montoro, de gente que ha sido perseguida fiscalmente. Porque claro, con este tema de que si pasa de una cuantía ya es un delito y que puedes ir a la cárcel, pues te acojonan. Y así hay gente como gente que ha pagado. Es decir, fíjate, los dos de Cuéntame, es decir, sí. Ana Duato y el otro, uno pagó, la otra no, el otro salió suelto, todavía le falta el Tribunal Supremo. Pero entonces, ¿dónde está la justicia ahí? No, y la agencia tributaria sigue funcionando como un mecanismo de miedo y como en la época de Montoro, sin ninguna duda. Vamos a ver, hoy, ¿sabes quién es el Montoro de hoy? El que fue secretario general del PSOE, el Pepiño Blanco. No. Pepiño Blanco tiene un despacho muy similar al que tenía el hermano de Montoro, Acento. Montoro facturó en aquella época 70 millones de euros y Pepiño Blanco hoy es el entorno, es el despacho por el que hay que pasar para saber llegar a las cloacas del Estado y a que efectivamente hagan leyes a tu medida, como hizo Montoro. Y esto va a saltar sin ninguna duda porque ya está empezando a ser. Es el entorno de Zapatero, un hombre siniestro, que pena que no se haya dedicado a contar nubes, que se viene para Galicia, que hay muchas nubes que contar, y todo eso también va a estallar. Es el maestro Yoda de
de Sánchez, de Sánchez, ¿no? sí. Y saldrán por ahí escándalos. Pepiño Blanco, el de la gasolinera, ¿te acuerdas? Sí. De por aquí cerca. Cerquita, sí. Fue a hacer un... Bueno, el tío tenía que poner combustible. Sí. No pasa nada que... Pues le dieron el combustible y la cartera. Ya, te voy a hacer una pregunta que no tienes por qué contestarme, ¿vale? Es decir, te voy a preguntar tu opinión sobre la abogacía en general, porque claro, en esta catarsis jurídica que tuve que padecer, en la que catarsis aquelárrico de abogados, de tal, ¿qué opinas de la profesión de la abogacía? ¿Estás orgulloso de decir, no por ti, sino en general? Ferreira, no me fío de los abogados. Vale. Y como llegué tarde al mundo del derecho, he tenido un principio que es tratar de hacer justo lo contrario de lo que ves en tus compañeros. Quizás por eso, si entras en Google, soy el abogado mejor valorado de Galicia y trato de hacer justo lo contrario de que hacen. Y lo digo muchas veces en mi despacho. Se lo voy a poner por escrito porque no me fío de los abogados. Y genero una sonrisa en el cliente. Pero lo digo literalmente. Sí. En principio, no me fío de los abogados. Yo los he padecido personalmente y lo he visto en mi entorno. Es decir, se han convertido en unos logreros de las leyes, es decir, en una especie de ¿cómo se llama? Unos guerreros por la pasta. Es decir, correcto. Entonces no entiendo cómo, es decir, que cuando tú llamas a un abogado o cuando una persona, una señora o un señor, llama a un abogado, no es para precisamente vivir los mejores momentos de su vida. Es como cuando vas a una funeraria. Yo, por desgracia, ya enterré a mis padres y enterré a un hijo y tuve que ir a la funeraria, ¿no? El tío que te atiende allí, pues depende, ¿sabes? Pero tú no estás en el mejor día de tu vida. No, pues cuando vas a un abogado igual. Hay otro principio básico que es cuantos menos médicos y abogados en tu vida vas a ser más feliz. Sí. ¿Cuál es el problema? Que si me duele el estómago voy al médico. Si tengo un problema voy al abogado y me entrego. Y el problema que tenemos los abogados es un poco como los cirujanos. Es decir, hostia, es que no sé si es bueno o malo, a mí me ha tocado me va a abrir y no sé nada de él, pero me pongo en sus manos. Me tumbo, me anestesio y que me opere. Tú cuando vas al abogado, solo sabes que es abogado. Puede tener, hombre, en una ciudad pequeña como La Coruña, más o menos puedes tener referencias, pero lo normal es que no tengas referencias y no sabes si es bueno, malo, trabajador, no trabajador. ¿Sabes lo que sucede? Que el abogado no es el que va a la cárcel el cliente. Claro. El que pierde no es el abogado, pierde el cliente. Sí. Entonces, muchas veces, esa es la mala praxis, ¿no? Al abogado le interesa la pasta y le importa un carajo el caso. ¿Me has pagado? Sí, bueno, pues mira, mala suerte. Lo que hay que tratar de hacer es ser todo, es decir, implicarte de verdad y conseguir intentar que cualquier caso, por pequeño que sea el de 7 euros como el de 7 millones de euros, que sea el caso más importante. Porque quien viene a tu despacho, tienes que hacer de psicólogo y de abogado. Y de psicólogo, el 15% de las personas que vienen a mi despacho no necesitan un abogado, necesitan un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Y tienes que ser empático con la persona que viene ahí porque cuando te vienes a divorciar a un despacho, es que ya llevas 2 o 3 años pensando en divorciarte. Claro. Te atreves a dar el paso, no es una... Y cuando viene allí, al despacho, un despacho de abogados muchas veces como a un médico, se ducha, se echa colonia, se pone el traje bonito y viene a contarte todos sus problemas. Y tienes que ser empático. Y el cliente tiene que ver que por lo menos has puesto toda la carne en el asador y que lo has vivido. Y cuando los abogados tienen... Yo he ido a volumen y no a pasta. Es decir, tengo millones de casos y cobro poco. Pero es que eso me ha permitido ser el abogado mejor valorado Otros tienen pocos casos y cobran mucho. Y engañan, obviamente. Yo hago un divorcio a lo mejor por 1.300 euros y hay otro que lo hace por 7.600. Trabaja lo mismo que yo, exactamente lo mismo. Entonces, en el mundo del derecho también puedes ir a precio o a volumen. Yo he decidido ir a volumen porque estoy aquí para ayudar. Mira, el caso más importante que gané, el que me situó en la órbita penal, era un señor pobre, no tenía dinero, viene a mi despacho y lo condenaron a 42 años de cárcel por violar a su mujer, a sus 3 hijastras adolescentes y a su hija de 2 años, condenado a 42 años de cárcel. Se sentó en mi despacho, no tenía dinero, le miré a los ojos, le creí y lo defendí.
y lo perdí en la audiencia provincial, donde le condenaron esos 42 años y pico de cárcel, y en el Tribunal Supremo en 15 minutos lo gané. Ese caso me puso en la biblioteca del Tribunal Supremo, ese caso me referenció. No le cobré, pero generé muchísimo dinero por no haberle cobrado a este. Me llamaban de Barcelona. Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cuál era la historia? La historia era que se había divorciado, había dejado su familia sin medios económicos y le presentó una denuncia falsa muy, muy, muy dura, sin presunción de inocencia y sin pruebas. Le condenaron a 42 años de cárcel. Y el Tribunal Supremo, en 15 minutos, al ver que no había ninguna prueba, lo absolvió. Y estaba jugando a las cartas, llevaba ya 2 años y medio en prisión, estaba jugando a las cartas con unos compañeros y viene un funcionario y le dice, me invento el nombre, Pepe, sal, que te han dado la libertad, acaba de llegar un burofax del Tribunal Supremo. Déjate de coño, no me tomes el pelo, me cago en... Recoge que te vas. Lo llamé y le dije, te recojo yo a la puerta de la cárcel a las 5 de la tarde. Cuando llegué a la cárcel no estaba. Lo habían puesto en libertad y salió andando por la autopista hacia Coruña, 65 kilómetros sin mirar hacia atrás, con un shock traumático que no era capaz de creer si estaba viviendo la realidad o la ficción. Y lo tuve que coger en la autopista. Me llama, el día que lo puse en libertad, me llama todos los años para felicitarme y acordarse que es su cumpleaños. No celebra el día que nació, celebra el día que salió de la cárcel. El día que le dijeron Pepe. Entonces, era una brutal paliza, le acusaban de haber pegado durante casi 12 años a su mujer de la Galicia profunda, con rastrillos, con palas, y no había ninguna prueba. Pero como había una mujer y 3 niñas que decían que habían sufrido esto, iban al ginecólogo, no había ninguna prueba, en atletismo no había ninguna prueba, no había ningún parte de lesiones, el entorno no sabía nada, pero lo condenaron igual. Y el juez, fue un caso muy curioso, 3 días de juicio, ahí está en los medios de comunicación, 200 personas fuera de la audiencia provincial de La Coruña, insultándome, escupiéndome, etcétera, grilleras de la Policía Nacional, el juez, ¿va a seguir usted por ese camino? ¿Cuánto va a tardar? Tengo que recoger al niño. Tiene usted un estilo muy americano, pero va a seguir haciendo 500 preguntas, ¿cuándo va a terminar? 3 días, adelgacé 7 kilos en 3 días, agaché la cabeza y no me importó nada lo que dijera el juez. Bien, cuando salió, las casualidades de la vida y termino ya, cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo, a la semana siguiente comíamos con ese magistrado un grupo de abogados. 40 abogados, que solemos comer, invitar a comer a algún juez y tal, en reuniones informales. Hotel Fénix de La Coruña. Sabía que estaba él, me había maltratado yo en una esquina del Hotel Fénix, quise estar justo lo más opuesto a ese magistrado, porque me había sentido humillado. Recorrió todo el Hotel Fénix, se acercó a mí y dijo, coño, Stanislao, ¿qué pasó, hombre? ¿Ganaste? Yo, sí, no, señoría, simplemente indubio pro reo. Ante la duda y ante la falta de pruebas, a favor del reo. Soy amigo desde ese día. Y empezó a tratarme muy bien. No voy a decir su nombre, pero es uno de los jueces más famosos de la, ya está a punto de jubilar. La ciudad. Sí, señor. Sé quién es. Vale. Hola. Bueno, me voy a callar. Yo también. Me lo pones a huevo. Tampoco tienes por qué contestar. ¿Qué opinas de los jueces? Hay muy buenos jueces. Sigo creyendo en la justicia, pero son profundamente maleducados y maltratadores con los clientes, es decir, con los que tienen que hacer justicia y con los profesionales. Somos compañeros y nos maltratan. Es cierto que si a un abogado le dejas 1 metro de espacio, se te sube al hombro, etcétera, y te come. Pero, sobre todo, la educación. Y eso es lo que más me molesta de mi profesión, que cuando entras en una sala no te sientes un igual, no te sientes un compañero, sino que te sientes un pobre indigente, que tienes que decir que sí a todo. Y no estamos en una posición de igualdad. Entiendo que es una profesión difícil, entiendo que hay que mantener orden dentro de la sala, pero hay jueces muy maleducados. Muy maleducados. Y no es tanto los abogados, que tenemos que tener la capacidad, bueno, pues formar parte de nuestro sueldo. Pero es que hay ciudadanos que salen asustados de los juicios. Sí. Y tú lo habrás vivido en algún momento. Joder, yo tengo un currículum muy importante. Entonces, sales de allí y dices, joder, vaya forma de hacer justicia.
Sin embargo, ese juez, cuando va al médico, quiere ser bien tratado. Entonces, lo que no puede ser es que un ciudadano salga de un juzgado como diciendo, no tengo la sensación de aquí se ha hecho justicia. ¿Y por qué crees que es fruto de la fatuosidad o de la soberbia? Un poquito de todo, y sobre todo de la Escuela de Práctica Jurídica de Barcelona, donde les enseñan a ser maleducados. Y vienen ya de la escuela siendo maleducados. Un ejemplo, el juez Taín. El juez Taín es súper educado, agradable, hace justicia igual de dura y de buena que cualquier otro juez. Pero hay un testigo fuera de la sala que no puede entrar, el juez Taín se levanta, sale, mire, me tiene que disculpar, no le he llamado porque al final no hizo falta, perdón que le haya hecho venir. Sí. Lo contrario de otros muchos. Es decir, se puede ser buen juez y se puede ser educado y dar la sensación de que estás Es que el juez Taín es originario de las terras de Celanova. Correcto. Y eso marca mucho. No. Ser de Celanova marca mucho. Da gusto. Celso Emilio Ferreiro. De verdad que es un juez con el que da gusto tener juicios. Podrás estar de acuerdo con la sentencia o no, pero por lo menos te sientes bien tratado y que, sí, coño, ha hecho justicia. Doy fe, yo lo conozco y lo trato, no porque me juzgara, que no me juzgo nunca. Tráetelo un día. Viene por aquí habitualmente porque ahora está en excedencia, creo. No, sigue trabajando. Tráetelo un día porque es un tipo muy interesante. Sí, que lo tengo en el radar, pero mira, me da esquinazo. Te puede hablar de un cliente mío hasta hace 6 meses, de Laureano Ubiña, la época de Villagarcía. Te puede hablar de... Laureano Ubiña tampoco me importaría traerlo, ¿sabes? Ha sido mi cliente hasta hace 6, 8 meses. Pues no me importaría porque me parece un tío lo he tenido que dejar. Es un tipo interesante. Yo he tenido muchas tardes con él. Sea como sea y haga lo que eche, pero es un tío que va de frente. Muy entretenido. Es tardes enteras. Mira, ¿sabes cómo lo conocí? Cuando le dijo al fiscal aquello de... Le tiró un zoco. Le voy a decir a usted... 2 anécdotas del Laureano Ubiña. Un periodista de Madrid me recomienda como abogado. Me llama y nos conocemos en Villagarcía. Fui en tren a Villagarcía, me fue a buscar a la estación. Me bajo del tren y lo primero que me dice, ¿te gustan las nécoras? Y yo, sí, Laureano, pero están en veda. Y me dice, donde yo voy no hay veda. Esa fue la primera frase que intervine, que tuve con Laureano. Y tardes enteras con él, contándote historias increíbles, pero que eran verdad, ¿no? Laureano, te esperamos aquí. Sí, hombre. Vázquez Taín, te esperamos aquí. Vas a hablar con un humilde actor del Teatro de Emprendimiento de la Tecnología. No es nada especial, pero te garantizo que vas a poder ser tú mismo, es decir, que no... Mira, hay una frase que me dijo un abogado, un muy mal abogado, por cierto. Yo he tenido abogados malísimos, pero no por dinero. Al principio era por dinero, eran baratos entre comillas, es decir, porque tú pagas una iguala y intentas tener un abogado lo más decente que te puedas pagar, que se lo dijo, creo que fue Murdoch, uno de estos, ten siempre el mejor asesor fiscal que puedas pagar y el mejor abogado que puedas pagar para ser empresario. Y se lo compro. Hoy me doy cuenta de eso, ¿no? Yo hoy tengo buenos abogados, me cuestan una pasta, pero tengo buenos abogados, tanto en una vertiente como en otra, ¿no? Incluso laboralistas, que eso es una disciplina muy difícil porque siempre palmas, pero... El 85% de los juicios los gana el trabajador. No teniendo la razón, seguro, sí, pero a veces sí, hay mucho empresario hijo puta que también lo sé, es decir, yo conozco algunos tíos que había que darles de comer aparte. Pero hay mucho trabajador malo. Muy malo, hay trabajadores muy malos y empresarios muy malos, pero como hay más trabajadores que empresarios, hay muchos más malos trabajadores malos e insolidarios y que lo que vienen es a servirse y no a servir a la empresa. La empresa viene a hacer un trabajo y a cumplir con tu obligación, no a pasar el tiempo. Yo siempre les digo cuando contrato que esto no es un chollo, es un trabajo. No, si vienes buscando un chollo, no tal. Un abogado muy malo de estos que me dijo, de los varios que tuve, me dijo, bueno, Ferreira, hemos tenido suerte, nos ha tocado fulano y ese abogado, ese juez es bueno para nosotros porque su padre era empresario. Yo me cago de miedo, tío. Es decir, yo entiendo que si la justicia, y el símbolo de la justicia es la señora esta con la venda y la balanza, me cago de miedo pensando en que estoy al albur del abogado que me toque. ¿Cómo se come eso? Muy difícil, y ahí nos vamos con la justicia gratuita, por ejemplo, ¿no? Que un abogado por llevar un caso cobra 36 euros, a lo mejor, es decir, ¿qué esfuerzo va a hacer? Entonces, no le pagan ni el bus. La justicia es muchas veces, y desgraciadamente, es una cuestión de dinero.
Claro. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Si no quieres ser abogado de oficio de justicia gratuita, no te apuntes, ¿vale? Pero si te apuntas, trátalo igual que al que mejor te paga. Porque esto es un servicio público. Yo al 15% de los clientes de mi despacho seguramente no les cobro. Pero me va muy bien ayudando a la gente y creo que es mi obligación como abogado. Pero no es lo normal lo que haces tú. No ya como justicia gratuita, sino ayudar al famoso de los 42 años y medio de cárcel. Joder, tendría que pensar por dónde pasas. Me va muy bien ayudando a la gente. Y es la vocación y el servicio. Entonces tú suscribes la frase que usan los yanquis, ¿no? En Estados Unidos hay justicia. ¿Cuánto dinero tienes para pagar justicia? Correcto, sin ninguna duda. ¿Y aquí en España también pasa? Sí. En España hay justicia, pero ¿cuánto dinero tienes para pagarla? Efectivamente. Yo sigo creyendo en la justicia, y en el 95% de los casos suele haber justicia. Pero no es una ciencia exacta y por lo tanto hay equivocaciones. Y lo malo es que muchas veces el juez se cree que tiene la razón absoluta y no se da cuenta que es humano y que los cuentos chinos existen. ¿Vale? Porque a veces las cosas que parecen increíbles, la realidad supera la ficción. Y vas al juzgado con una historia que parece un cuento chino y sin embargo es verdad. A ver, ¿y ese 5% de personas que se han sido injustos con ellas, qué? ¿Cuántos cientos, miles de personas hay en España en la cárcel o condenados o arruinados para toda la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Es inevitable en todas las profesiones. Al anestesista se le muere algún paciente, al taxista se le muere algún cliente en un accidente, si vas en un tren, si vas en un avión, la vida es riesgo. Entonces, como no existe la perfección y hasta la inteligencia artificial se equivoca, hay inocentes en la cárcel y hay muchos más culpables fuera de la cárcel. Pero yo, no es mía la frase, obviamente la conoce todo el mundo, yo prefiero un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? La frase en latín, in dubio pro reo, ante la duda, a favor del reo y la libertad. ¿Por qué? Porque si eres un delincuente, ya te pillaré. Si solo has delinquido una vez y te has arrepentido, bueno, pues mira, ya está reformado, ¿vale? Etcétera. Pero en principio, sin ninguna duda, es mejor que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de 2, 3, 4... Yo ahora mismo, ayer estuve gestionando un chico que estuvo 380 días en la cárcel, acusado también de violación, y no se hizo nada. La chica tenía una enfermedad mental, lo acusó de violación, etc. Y el día del juicio en la audiencia provincial, detrás de un biombo, cuando lo iban a condenar, se levanta y empieza a bailar, es decir, le salió el punto de loca que tenía, y tuvieron que reducir las fuerzas de seguridad, quiso pegar a uno de los jueces, etc. Absuelto. Claro, es como no... ¿Quién le quita los 380 días de cárcel? Ni Dios. ¿Como violador? Ni Dios. Yo me estoy acordando del presidente del Barça. Correcto. Que no es que me caiga bien ni mal, de hecho el Barça me cae fatal, pero soy anti-Barça y no soy del Madrid, que soy del Depor, pero porque me parece que hay que jugar con las mismas reglas y el Barça no lo hace ni lo ha hecho en su vida. Vale. Lo mismo que muchos de esa misma. Y aprovecho para la coletilla de publicidad. La ley de violencia de género es muy necesaria. Hay mucho hombre borrego, pero no esta. Que no se ha hecho desiguales ante la ley y que primero te meten en el calabozo, una de las experiencias más terroríficas que hay, que pasan una noche en el calabozo y después te preguntan. Entonces, se ha vulnerado la presunción de inocencia. Hoy, yo tengo compañeros, abogados, que no se atreven a subir en un ascensor con una mujer sola. Bueno. ¿Vale? Tengo un caso reciente, en un autobús, un chico le toca la pierna y le dice que se te cayó un libro. Y la chica sintió que ese tocamiento de pierna había sido un abuso sexual y hoy está procesado por agresión sexual. Simplemente porque le hizo así. Se vio en las cámaras del autobús que era... Pero ella lo sintió como un tocamiento. Se había dormido y se le cayó el libro. Defiéndete y le está costando dinero. Obviamente se va a archivar, si no, pero el mal trago... No, pero de entrada del programa. Yo con mi mujer y mis hijas lo he hablado. Es decir, yo prefiero no subir con una tía solo en el auto, Mira, en el ascensor. Es terrible. Hay mucho hombre cazurro, ¿de acuerdo? Venimos con un defecto de fábrica... Y más hombres sin ninguna mujeres que sin mujeres. Ninguna duda. Los hombres venimos con un defecto de fábrica, nos han puesto algo aquí en el cerebro y
pero las mujeres ya lo saben y les educan desde pequeño para protegerse de lo, perdón por la expresión, de los salidos que podemos ser los hombres, porque tenemos algo del cerebro que nos lleva a 2 tetas tira más que 2 carretas, pero ellas lo saben. Los hombres no nos han nunca preparado para una mujer malvada. Y cuando hay una mujer malvada, que se aparten 100.000 hombres salidos. Porque ellas también lo saben, y muchas que nos estarán viendo y escuchando nos darán la razón. Mira, un ejemplo de sociólogo. 2 hombres en una discoteca por una mujer pactan y se la reparten, éntrale tú. 2 mujeres por un hombre se matan. Sí. Es instinto, eso viene de las cavernas, seguramente, del instinto de supervivencia. Vamos a ver, somos animales, todo esto tiene, sociológicamente y biológicamente tiene una explicación. Somos animales racionales. ¿Qué es lo que nos distingue de los animales? El desarrollo del sistema nervioso central. Por eso controlamos lo que Freud llama las pulsiones, no los instintos. Los únicos que tienen instintos son los animales, que ahora es muy curioso esto. Entonces, ¿qué es lo que distingue al hombre del animal? El desarrollo del sistema nervioso central que nos permite controlar lo que está mal llamado los instintos, nuestras pulsiones. Por eso yo cuando voy por la calle, no voy como un perro oliendo determinadas partes de las mujeres que pasan por ahí, porque tengo capacidad de control. Eso se llama pulsión, desarrollo del sistema nervioso central. ¿Qué es un instinto? Un instinto es un comportamiento complejo genéticamente heredado. Por eso el pajarito amarillo construye el mismo nido en España que en Canadá, y no han hablado nunca por teléfono. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento complejo genéticamente heredado. Se construye así el nido en Canadá y en España y nunca van a progresar y nunca van a hacer un nido de hormigón, porque no tienen capacidad de desarrollo ni de aprendizaje, ni siquiera de cultura, ni de desarrollo de su sistema nervioso central. Eso es un instinto, ¿de acuerdo? Y las pulsiones es lo que en la calle se llama instinto. El instinto sexual no, es la pulsión, el control, la capacidad que tenemos de control. Claro que me gustaría ir tocando culos por la calle, pero hay normas, hay reglas y además hay un control. Y gracias a educación. Y gracias a que existe esto, porque si no existieran normas seríamos completamente animales, ¿no? Sí. Anarquía. Entonces, total. Y ahí la religión ha hecho un favor, la cultura ha hecho un favor en que, bueno, pues vamos a formar parejas, vamos a intentar la fidelidad. Obviamente somos infieles por naturaleza, eso no cabe ninguna duda, pero la cultura, la religión, la costumbre, la norma, la ley, es la que nos hace ser monógamos. Afortunadamente, porque si no esto sería una selva. Entonces, aun siendo polígamos por naturaleza, sin ninguna duda, hombres y mujeres, la cultura nos hace ser monógamos y la religión y todo. ¿No? O sea, porque es un pacto, el pacto social rusoniano, si quieres. Ya que somos animales, vamos a poner unas normas para poder cumplirlas, ¿no? Pero somos polígamos sin ninguna duda. Sin Nos duda. gustaría... Sí. Hombre, yo siempre digo que estar a dieta no impide mirar el menú. Claro, exactamente. Tú puedes mirar y tienes... Es decir, hay cosas que te atraen, ves una mujer, ves tal, o de un tío... Lo que hay que hacer es respetar. Respeto, sí. Respeto siempre, ¿no? Y en el caso de la familia y tal, la lealtad, que es un valor básico. Lealtad a la persona que está contigo, a tu familia. ¿Dónde quedas tú cuando andas haciendo por ahí el Jaimito por ahí haciendo la de Dios? ¿Cuál es tu capacidad de ser leal a tu familia? A la gente que te quiere y que te lo han dado todo, ¿no? La mayoría. Mira, ¿dónde están los límites éticos a la hora de hacer tu profesión, a la hora de ejercer tu profesión? Es importantísimo. Es la base que tiene que regular todo tu ¿Defenderías a un culpable sabiendo que es culpable? Sí, siempre es mi profesión. ¿Un médico operaría apendicitis en una etarra? ¡Coño! Si es un asesino. Ya. ¿Qué haces? Entiendo. Entonces, fijaros, esto es muy importante entenderlo. Yo, como abogado al violador, sé que es violador y sé que es culpable. Mi misión no es que sea inocente. Mi misión es que en vez de caerle 28 años, le caigan 19. Y ahí es donde él es culpable y la justicia va a haber justicia. ¿Pero cómo puedo ayudar? Que en vez de 23, 19. ¿Por qué? Porque hay un atenuante, porque lo que fuera, ¿no? Pero es tu trabajo. Es mi trabajo y el médico tiene la obligación de operar de apendicitis a la etarra. Estuvisteis muy metidos y estáis en el tema bancario, ¿no? Y creo que yo he leído que sois top en Galicia, en las cláusulas suelo, en las preferentes y tal. Cuéntame, ¿dónde está la enjundia? Qué suerte hacer dinero. Puedes decir que me alegra que me hayas hecho esta pregunta. Qué suerte, cuánto dinero he ganado gracias a los bancos. Esa es la siguiente pregunta. ¿Se ganas bien la vida con...? Sí, porque son ya muchos años las cláusulas abusivas.
Acordaros de las preferentes, cómo engañaron a 40.000 gallegos, robándoles sus ahorros, las obligaciones subordinadas, las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, los tipos de interés abusivos. Incluye en la diatriba lo que opinas de los bancos, ya para que te interrumpa. Hacen contratos para engañar al cliente, sin ninguna duda. ¿Qué sucede? Que desde el año 2007, gracias a que estamos en la Unión Europea, no al Tribunal Supremo, la defensa de los consumidores hoy es un principio básico de la Unión Europea y se han decretado infinidad de cláusulas abusivas. Date cuenta que en una demanda, es así de claro, de gastos de constitución hipotecaria, que me puede máximo llevar 40 minutos hacerla, se están ganando 3.200 y pico euros de costas. ¿Por qué? Porque siempre hay costas. Yo tengo ahora mismo 600 demandas presentadas de gastos hipotecarios, pero es que he tenido 1.000 y pico de cláusulas suelo. Gracias, bancos, por haber hecho las cosas mal, por haber perjudicado a los consumidores. Seguid haciéndolas mal, para engordar la cuenta de costas. Y creíamos que esto se iba a acabar después de las preferentes, de las obligaciones subordinadas, los bonos del Santander, etcétera, etcétera, y siguen generando contratos con cláusulas abusivas, que es lo que nos permite vivir. Yo he vivido muchísimo de los bancos y eso es lo que me permite a muchos clientes no cobrarles. ¿Y qué opinas de los bancos como entidades? Es un instrumento necesario. Es decir, hacen bien en cobrar. Yo creo en las comisiones. Es que un cajero cuesta 80.000 euros. Es que tener una sede, una sucursal abierta con 4 empleados cuesta mucho dinero. Entonces, creo en los bancos, creo en las comisiones bancarias. Es mi negocio, ¿no? Pero en lo que no creo es cuando se convierte en un negocio perverso para engañar. Prestar dinero es muy legítimo. Y cobrar intereses por prestar dinero es muy legítimo. Por supuesto. Pero no usurarios, pero no con cláusulas abusivas, pero no para arruinarte. Entonces, los bancos deberían ser un servicio social más. Y lo que no pueden ser es arruinavidas. Arruinavidas. Y abusadores la gente, los gallegos, los 40.000 gallegos que tenían su dinero en depósitos bancarios, que los han convertido en preferentes sin decirles lo que era. Mira, un espabilado muy, muy, muy listo. Un señor de órdenes que no sabía leer. Firmaba con una X o firmaba con la huella digital. Los dos en mi despacho. A uno dice, pues yo tenía 60.000 euros en el banco y los tengo en preferentes. Y dice, pues yo los 60.000 euros los metí debajo del colchón. Y le dice el listo, pero tú eres tonto, debajo del colchón no da dinero, ¿no ves que se devalúa? No, yo todos los años voy y meto un billete de 50 euros para equilibrar el IPC. Y dice, ¿quién era aquí? Le dice el abogado, ¿quién era el listo aquí? ¿Quién era el tonto? El que los tenía en el banco perdió todo, el que lo tenía debajo del colchón sigue teniendo todo. Uno sabía leer y tenía carrera y el otro no sabía firmar. La codicia, pero bueno, no es culpa de... Entonces, los bancos son necesarios, pero hay que regularlos. Y debería ser, entre comillas, un servicio social. Y podrían tener un poquito más de alma, ¿no? No tienen alma. Son entidades... No tienen alma. Y eso es un problema. Es decir, vamos a ver, vivimos en un sistema capitalista que es el mejor de los sistemas, sin ninguna duda, que deja mucha gente en la cuneta. Por eso hay que crear las condiciones para que aquellos que dentro de este sistema queden apartados y tirados en la cuneta, el sistema capitalista tiene que ayudar. Pero es que no hay otro. Es el mejor, como la democracia. ¿Es un sistema perfecto? No, pero es malo. Si quieres, sí, pero es el mejor de los que tenemos. ¿Los partidos políticos son malos? Pues seguramente sí, pero los quiero ahí. Si no hay partidos políticos, viene fascismo, comunismo, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es el mal mejor. Mira, ¿hay colegas tuyos que por necesidad económica truncan valores? Sí, todos los días. A día, ¿no? Sí, sí, sí. Es que... eso es tristísimo. Es muy triste, pero la pasta tiene algo que vendes a tu madre. Y he visto abogados vender a su madre por pasta. Muy triste, pero... Sí, yo también lo he visto, lo han hecho conmigo. Mira, vamos a hablar ahora un poco de los funcionarios. ¿Qué opinas de la función del funcionario? Por ejemplo, en el sector de justicia. Me va a llenar de críticas. Yo no creo en los funcionarios, soy liberal. ¿Por qué un profesor tiene que ser un funcionario? ¿Por qué un médico tiene que ser un funcionario? Funcionarios tendrá que ser, quizás, los policías, quizás los jueces... Los militares. Y poco más. ¿Pero qué es esto de que y aparte, apruebas una oposición y ya... Se acabó. ¿Dónde está
los criterios de producción, es que no existe, no existe. Entonces, no sé, qué va, qué va. No creo en el funcionariado. Uno de los problemas de la justicia es el funcionariado, pero ¿por qué un médico tiene que ser un funcionario? ¿Un profesor? ¿Un funcionario de justicia? No. Criterios, la tesis doctoral que hice era precisamente de esto, de la aplicación de los, la hice en Estados Unidos, en Nueva York, la traslación de los criterios empresariales a la gestión pública, ¿no? Eficiencia, eficacia, legitimidad, resultados, objetivos, revisión de lo que haces. Eso suena chino en ese contexto, ¿no? Yeah. Pero es muy triste que cuando llega un funcionario con ganas de trabajar a un juzgado donde hay 12 funcionarios y se pone a trabajar como un cabrón y dice, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿No ves que me estás perjudicando a mí? Relájate. Bájale 2 o 3. 37 horas y media por ley, pero bueno, ojalá trabajaran más de 15, 16 horas a la semana. ¿En justicia especialmente o no? En justicia especialmente, sí. Entonces no creo en el mundo funcionarial. ¿En Hacienda trabajan más? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Y qué opinas de los que, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Hacienda cobre por abrir casos de fiscales? Creo que no. Ni los guardias civiles, ni los policías, ni los fiscalistas deben ir a comisión, ¿no? Porque se está produciendo lo que se está produciendo. Y las inspecciones, no creo. No creo. Lo digo así, claro. No sé si conoces un caso de un empresario, además de mi sector, de Vigo, que lo estuvieron persiguiendo jurídicamente el fisco, el inspector jefe de Hacienda del sur de Galicia. Creo que sí. Y que el tío acabó procesado. ¿Qué opinas de eso? Le amargó la vida durante, ponle, 12 años. Es Montoro. Trasladó a Montoro. Sí. Es Montoro. Arruinó la vida de muchas personas. Muchísimo. Periodistas, funcionarios, políticos. Menos a Xabi Alonso. Puede ser. Le echó un par de cojones, sí. El tío, Cuidado, Soy fan. Mira, no soy del Madrid, pero a Xabi Alonso le tengo un especial cariño, Tal cual. Madre de Dios, tío. ¿Y cómo puede justificarse un absentismo en el mundo del funcionariado de cerca del 30%? Es decir, que 3 de cada 10 funcionarios no vayan a trabajar todos los días. Todavía me acuerdo cuando mi abuela dio a luz y al día siguiente de dar a luz se fue a arar la tierra y a recoger patatas. No había bajas. El 15% de las empresas privadas hay un absentismo laboral en el mundo funcionarial horrible, escandaloso, pero en el mundo empresarial también. Esto de me voy a coger una baja por depresión, lo escuchamos todas las semanas. Voy al médico a que me den la baja. Voy al médico a que me den la baja. Es decir, el dictamen ya lo ha tomado él. Sí. Lo único que hace el funcionario del centro de salud es firmarla. Nada más. Dame la baja. ¿Cómo la quieres? Hay un sketch de José Mota, no sé si lo has visto, que el tío va a tal y dice, a ver, ¿qué tienes por ahí para darme de baja? Bueno, tengo lumbalgia, tal, eso no me gusta porque luego tal, porque tengo el gimnasio. Tengo no sé qué, tengo no sé cuánto. ¿Qué elige? Bueno, pues dame depresión. Tal cual. Toma, y nuestras abuelas al día siguiente de parir, sachando la tierra. Tal cual. Claro, lo que los trabajadores no saben es que yo, por ejemplo, ya han pasado miles de personas por mis manos, entre comillas, ¿no? Es decir, esto al final se sabe todo, ¿no? Tú vas tomando nota, este tiene una baja tal, este le pica una pierna, este tal, este cual. Esa gente al final acaba mal en las empresas, nunca promocionan, está claro. Nunca tal, y a la primera de cambio son los primeros en salir. Es decir, que no... Pero la gente cree que no, estoy aquí, cumplo qué tal, estoy fijo, hasta que llega un día en que hay cualquier cosa y son los primeros en desfilar. ¿Tú crees que eso es justo? No, absolutamente injusto, pero respeto también mucho. Yo tengo un muy buen amigo, se dedica a la limpieza, lleva 22 años haciendo lo mismo, limpiando, y es buenísimo limpiando. Y yo le dije, tío, pero joder, ¿cómo llevas 22 años en el mismo puesto de trabajo, limpiando? ¿No has tenido nunca la intención de montar tu propia empresa de limpieza? Y dice, no, hago lo que quiero. 7 horas y media, no tengo ningún problema, ya sé que gano poco, pero soy muy feliz con lo que gano y no necesito nada más. Soy así porque quiero seguir siendo así. Pues ya está. Y lo hay que respetar. Anyway. ¿Me explico? Claro. Porque es buen profesional. Punto.
Y tenemos que ir terminando porque su señoría me va a esperar y estoy dispuesto a volver las veces que haga falta, pero a las 11 tengo un acto judicial. Bueno, no sé, tengo aquí muchas cosas que preguntarte. ¿Trabajas, participas en Alerta Digital en este medio? Sí, escribo. Cuéntame qué haces ahí. Armando Robles es un periodista clásico de toda la vida de Andalucía, soy el abogado y me pide que escriba. Y el capullo, sí, entras en la página web y pone sociedad, economía, deportes, cultura, cine, y alerta Cosca. Alerta Cosca. Es decir, me puso en la cabecera. ¿Qué hago? Es escribir lo que pienso, desde una perspectiva muy crítica. Y te deja. Y me dejas con absoluta ¿Hay libertad de expresión en España? Sí, sí, sí. Ahí no, sí. perdón, en ese medio sí, no existe. Pero en otros medios, no. No existe. La pasta, ¿qué es lo que...? Y en los medios de comunicación existe la autocensura. No es que venga el director del País a decirte, no, sobre eso no puedes escribir. No, es que cuando tú te pones a escribir ya sabes de lo que es lo que tienes que decir y qué es lo que no puedes decir. No hay libertad. En los grandes medios de comunicación, en otros sí. Aquí mismo. Los juzgados siguen con... Ahora cambiamos de tercio, porque te tienes que ir. ¿Los juzgados siguen con montañas de papeles a pesar de la digitalización? No existe la entre digitalización, comillas. son unos capullos. No. Lo han digitalizado todo, pero lo han pasado al ciudadano. Yo cada vez que entrego por la mañana una demanda por LexNet, es decir, por el mecanismo de comunicación Internet con el juzgado, pero tengo que llevarla en papel. Sí. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se la manden a la otra parte. Típico. Es como lo de los procuradores, ya tenía sentido antes, pero el juzgado le manda al procurador un documento por Internet para que el procurador me lo mande a mí. ¿Qué es eso? Un coste para el ciudadano. Ya está, que desaparezca, que los hagan abogados si hace falta, los procuradores, pero ¿qué hacen los...? No, es que son los que me representan, ¿y yo qué hago? Hay que darle poderes, etc. Entonces, fíjate, una sentencia. El juzgado se lo manda al procurador para que el procurador me lo mande a mí para que yo informe. Mándamelo a mí directamente. ¿Tiene sentido el procurador? Hoy no. Sí, y tengo muy buenos amigos procuradores y tengo contratados procuradores. Claro, sí, es una figura que anacrónica. Anacrónica, porque antes, ¿en qué se encargaba el procurador? De ir al juzgado de Ordes o de Negreira a coger el documento y llevárselo era el que... Porque el abogado no podía estar viajando, tenía que estar en el despacho. Pero volviendo al tema atrás, fíjate, en Hacienda, por ejemplo, ya no quieren papeles. No, ya, y si eres empresario... Quieren que les manden las facturas si eres empresario, digitalmente. Ya ni te la admiten. Y la firma digital, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con esto, porque todavía hay mucha ignorancia digital. Sí. Sí. ¿Estás a favor del dinero digital? No. Perdemos la libertad total. No. Ya podrán cobrarte, saber lo que tienes, lo que no tienes y tal, en qué te gastas la pasta, e incluso lo que dice Mar Vidal es que podrán darte pasta temporal. Sí, y toma, ahí tienes, esta pasta la vas a tener durante un año y si no la gastas, jódete. Pero esto que asusta tanto ahora es el futuro. En el siglo XXII o en el siglo XXIII no tengas ninguna duda que vamos a llevar un chip insertado. Sin ninguna duda. Esto que asusta, ¡ay, un chip que nos van a controlar! Es obvio que todo va a funcionar con chip. Todo. Sí. Aquí, el cerebro o donde sea. Yo ya llevo muchos chips. Entre esto, claro, eso. Claro, sí, pero digo insertado. Esto, ¿no? Que me ha cambiado la vida. Entonces, sin ninguna duda, lo que pasa es que tiene que haber controles éticos y la regulación. Pero sí. ¿cómo los hijos de nuestros nietos no van a llevar un chip aquí para abrir una puerta, encender el coche, grabar, lo que sea? Mira, hay un algoritmo, no vamos a hablar de hoy, la IA que se equivoca, con sesgo, porque bueno, hay que tener mucho cuidado quién está por detrás alimentando la IA y tal, ¿no? Para que se equivoque y haga pijadas, ¿no? Pero algún día será una IA la que juzgue. Sí, y haga sentencias y todo esto, sí. En muchas ocasiones sí. Yo me fiaría más. Ya lo está haciendo. El algoritmo es el futuro, pero como todo, puede ser peligroso, depende de quién lo maneje. Bueno, es decir, un coche puede ser un arma de destrucción masiva. No, se ha visto. Tal cual, ¿no? En los atentados. En los atentados. Entonces, cualquier instrumento que es mal utilizado es perverso. Y todo aquello, y la tecnología muchísimo más, ¿no? Entonces, el algoritmo no es infalible y es programable. Y por lo tanto tiene sus peligros. Pero no podemos... Pero en medicina, mañana tú tienes una patología, te hacen una placa de tórax, ¿y tú qué quieres? ¿Estar al albur de la opinión de un radiólogo o la de cientos de miles o millones de radiólogos que ya han visto una radiografía como la tuya? Inteligencia artificial, sí. Siempre, claro, evidentemente, el que se sienta delante de la inteligencia artificial tiene que ser un médico. Tal cual. Pero en cuanto metes los datos y los síntomas, joder,
te da una aproximación. Es como yo. Yo, por ejemplo, yo escribo en inglés y hablo inglés relativamente, pero yo no me pierdo el tiempo en andar traduciendo. Yo se lo meto al traductor de Google o a Clarice y le digo que traduce esto y luego me lo leo. Y cuando veo una cosa o le quiero meter algún slam o alguna cosa para que vean que soy yo, que no soy un doctor por Oxford, ¿me entiendes? Pues se lo cambio. ¿Cuándo continuamos? Que me va a reír. Cuando quieras. ¿Qué titular te gustaría leer sobre ti mañana en el periódico? Fue útil. Fuiste útil. Joder, qué bonito, ¿no? ¿Y cuál sería devastador? Pasó por la vida sin que se notase nada. ¿Y cuál es el peor titular que hayas vivido sobre...? Te digo el mejor. La mejor pregunta que me hicieron fue: ¿qué te llevarías a una isla desierta? Un barco para salir de ella. Sin comida ni nada. Un barco para salir de ella. Somos animales sociales. Bueno, despídete de la gente como te dé la gana, mirándola a la cámara y dile: mira, tíos, simplemente viva la libertad. Carajo. Aprovecharla. Viva la libertad, carajo, también. Sí, hace falta, sí. Qué grande, Milei, qué grande. El león. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Cosca, tío. Bueno, pues esto ha sido todo en este maravilloso podcast con Cosca. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Y ya sabéis, se me tecnologiza. Una manera de sobrevivir, tecnologizarse.